Hola gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien, soy yo de nuevo, trayéndoles una nueva historia para el canal. Esta historia no es mía, es propiedad del gran autor Neon Zangetsu, yo solo la traduzco, dejaré el link y el perfil del autor en la descripción. Recuerden que si les gusta el contenido que traigo, pueden suscribirse a mi canal y darle al botón de me gusta para saber que les gusto. Recuerden que si les gustó la historia, pueden ir a la página del autor y dejarle una reseña acerca de cómo se les hace capítulo que sube. Después de todo, mientras más apoyo tienen sus historias, más rápido las actualiza. Bien, ahora que comience el capítulo. Capítulo 1. Tres cabezas. Deja un dragón con vida, y hasta una montaña puede derrumbarse. Sobreviviente. El hijo olvidado. Él no podía moverse. Ni un dedo de la mano, ni un dedo del pie, ni una pulgada. Incluso el acto de respirar era poco más que un jadeo entrecortado. Intentar mover las manos solo empeoró las cosas. Porque al abrir los ojos en la penumbra, se dio cuenta de que tenía las manos atadas, las piernas también, el cuerpo atado a una mesa. ¿Era una mesa? Estaba fría. Demasiado fría. Demasiado sólida para ser de madera. Demasiado oscura. El aire era húmedo. Podía oír el sonido del océano, sentir el sabor salado, pero no podía levantar la cabeza. La cadena alrededor de su cuello se encargaba de ello. Incluso sin ella, no podía ver nada, absolutamente nada. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué no podía moverse? ¿Por qué no estaba muerto, en realidad? Su último recuerdo era de ese maldito dormiense y su lanza. El veneno. La sangre ardiendo en sus venas. Las innumerables heridas que había recibido, no podía recordar nada más. Había ganado, ¿verdad? Claro que no había podido reventar la cabeza como una uva antes de desmayarse, pero había asestado unos cuantos puñetazos fuertes. Había sido una buena pelea. Había ganado, ¿verdad? Recordaba a esa estúpida puta gritando mientras él golpeaba a su amante. Luego, un peso en la cabeza, y desmayarse. ¿Era desembarco del rey? No lo parecía. Tampoco olía a desembarco del rey. Podía sentir su corazón latir con fuerza. Necesitaba moverse. Unos pasos resonaron en algún lugar por encima de él. La luz de la antorcha quemó la oscuridad. Ser Gregor Clegane, murmuró alegremente una voz familiar. Despierto al fin. Les gruñó con todo el odio y la furia que poseía. ¿Qué demonios soy? Rocadragón, le informó la voz. Disculpen el silencio. Ha sido así desde que Stannis la abandonó. Hijo mío. ¿Es esa la forma de hablarle al hombre que te salvó la vida? Chasqueó la lengua su salvador. No te preocupes. Estás a salvo. Gregor no se sentía nada seguro. Estaba furioso, furioso como el infierno. Estás retenido para tu propia protección, te lo aseguro. Tienes muchas heridas y necesitan sanar. Alguien sirvió una copa de vino. Lo vio. Lo oyó. Una mano le ofreció una taza. ¿Tienes sed? Gregor no quería beber. Pero, dioses. ¿Tenía la garganta seca? Su anfitrión, Captor, lo agitó justo debajo de su nariz, trayendo consigo un aroma fragante. Bebe, le instó el hombre. No te traería hasta aquí solo para envenenarte, ¿verdad? Justo, supuso. Claro que pensar nunca había sido su fuerte. No pudo asentir, pero logró gruñir. Un brindis. Se lo acercaron a los labios y le sirvieron vino por la garganta, ayudándole a saborear cada gota. Un buen vino, para un buen héroe. Ven, bebe. Deberías estar agradecido. Te salvé. Te curé. Te alejé del peligro. Incluso extraje ese horrible veneno de tus venas. Bebió con avidez. Después de todo, continuó su anfitrión, quería que estuvieras en tus cabales al despertar. Tú, el hombre que hizo del asesinato un pasatiempo. Gregor casi se atragantó con el vino. Sí, traga. El vino seguía fluyendo, obligándolo a beber o a ahogarse. Bebe profundamente. ¿Por qué tenía un mal presentimiento sobre esto? ¿Eres un hombre valiente? Dijo palabra por palabra, y su voz se volvió fea, sus dulces tonos agriados como miel podrida. Masacaste a una mujer con un bebé en el vientre. Pisoteaste a una niña hasta matarla. Estampaste el cráneo de un bebé contra la pared como si fuera una piñata. Pero no te conformaste con eso, ¿verdad? Aún así el vino llegó y casi le provocó náuseas. Partiste a una madre en dos y destrozaste su cadáver para saciar tu lujuria. La copa se alejó, dejando escapar una bocanada de aire mientras su captor iba a llenarla. Tú y los Lannister mataron a muchos dragones ese día. Pero no los masacraron a todos. Ese fue tu error.
Un dedo golpeó la copa, produciendo un terrible sonido hueco. Deberías haberlos arrancado de raíz. Al fin y al cabo, cuando le cortas la cabeza a una víbora, la víbora muere. Pero cuando le cortas la cabeza a un dragón, alguien se inclinó hacia la luz de la antorcha. Vislumbró un rostro encapuchado, con el fantasma de una sonrisa dentro de la capucha. Será mejor que recuerdes que el dragón tiene 3 cabezas. Con la misma rapidez, se echó hacia atrás. Supongo que no lo sabrías, ¿verdad? Estabas demasiado ocupada violando a Elia Martell como para revisar los cuerpos de sus hijos. El rostro se inclinó de nuevo, toda pretensión de civilidad se desvaneció. Era mi madre. No la conocía a ella ni a mi hermana, la pequeña Rhaenys, durante mucho tiempo, ¿cómo podría, cuando era solo un bebé? Pero te recuerdo. Recuerdo cómo te reíste cuando lo hiciste. Cuando me abriste la cabeza. También lo recuerdo. El dolor fue lo peor. Era pequeña. Indefensa. Pero consciente de cada momento. Exclamación de cierre. El miedo estranguló la lengua de Clegane, ahora pesada por el vino. Maldito sea. Gruñó e intentó mover los brazos, contraer los dedos de las manos o de los pies, reunir fuerzas para romper las ataduras, pero no pudo. Solo podía respirar y parpadear. Todo le pesaba. El vino. Debía de contener algo. Estaba paralizado, se dio cuenta, pero aún así lo experimentaba todo. Podía ver y oír, pensar y respirar, hablar e incluso sentir, para lo que le servía. Porque ahora mismo sentía la gélida garra del miedo como no la había sentido en años. No. No, no. No, no, no. Estás mintiendo. No estás aquí. Te maté. Tú, moriste. Por suerte para ti, sí. Una mano le quitó la capucha. Por desgracia, me recuperé. Aunque mi herida nunca sanó del todo bien, vislumbró un rostro pálido con un ojo azul violáceo, mejillas con bigotes, cabello plateado pálido y una fea cicatriz que le cruzaba la sien y le llegaba más allá de la ceja. Peor que lo que le hice a Sandor, fue su siguiente pensamiento. Al menos su hermano aún conservaba el ojo derecho después de las quemaduras. Este no. El suyo había desaparecido. Ningún parche, ni siquiera el negro que llevaba, podía ocultarlo. El hombre, Aegon Targaryen, ni siquiera lo intentó. ¿Tienes idea de lo que se siente que te partan la cabeza? ¿Que te den por muerto? Si fuera cualquier otro bebé, habría muerto. Casi lo hago, se tocó el cráneo, mostrando la cicatriz. Me arrojaron a una cisterna. Tuve que salir arrastrándome. Arrastrarme, sobre una montaña de cadáveres. Hasta lecho de pulgas, pero esa es otra historia. No era precisamente como quería vivir mi segunda vida, ¿sabes? Quería ser Aegon esta vez, no Naruto. Me arruinaste eso. Pero aún así, viví. Sobreviví. Prosperé. Me obligué a crecer. Finalmente, dejó de echarse vino por la garganta. Y ahora vengo a por ti. 5 dedos firmes le sujetaron la barbilla, obligándolo a mirarlo. Después de todo, ya sabes lo que dicen. Lo que no te mata solo te hace más fuerte. O más extraño. Aún no lo he decidido. Todavía oigo sus voces, ¿sabes? Me susurran al oído, diciéndome que te mate. Sin previo aviso, lo liberó. Pero no lo haré. Todavía no. Primero, confesarás tus crímenes. Gregor apretó los dientes. Vete a la mierda. Respuesta equivocada. Una mano le golpeó la cara. Sintió el dolor, pero no pudo moverse, no pudo hacer nada más que gruñir. Si vuelves a hacer eso, empiezo a usar mis cuchillos. Se giró hacia él, con una luz salvaje en sus ojos azules. Elia Martell. Confiesa. La violaste. La asesinaste. Mataste a sus hijos. Me mataste a mí. Casi matas a mi tío, antes de que pudiera conocerlo. Oberyn sobrevivió. Los dioses lo odiaban de verdad, ¿no? ¿Tienes idea de lo difícil que es curar una fractura de cráneo? No, dijo Aegon, moviendo el dedo. No respondas a eso. Tuve que hechizarle todos los dientes. Todavía no ha despertado. ¿Eso fue, qué? ¿Hace una semana? Todo el mundo cree que ha desaparecido, o que ha muerto. Mi maestre no sabe cuándo despertará. Se encogió de hombros, giró sobre sí mismo y lo agarró de la cara. Supongo que eso me beneficia. Si Dorne no odiaba a los Lannister antes, ahora sí que los odia. Y todo por tu culpa. No hice absolutamente nada, bastardo. Ark. Nunca vio moverse la espada. Ni siquiera la sintió hasta que se estrelló contra su muslo. Confiesa. Aegon ladeó la cabeza. Dime lo que quiero saber, y todo esto acabará, Clegane. El odio le dio fuerzas para escupirle en la cara. Debería haberte matado con la puta de tu madre.
RRRRRRRRRGH. Un cuchillo silbó con velocidad líquida, se clavó en su ingle y cortó hacia arriba, deformando sus palabras en un chillido agonizante. Confiesa. Fue una orden. Pequeño cabrón. Cuando salga de aquí pagarás por esto. Ahora su torturador se puso a trabajar en los dedos de su mano derecha. En las uñas, mejor dicho. Cuando terminó con ellas, empezó a romperlas. Una a una, de la más pequeña a la más grande. Era demasiado dolor, una agonía agravada por su propia sangre que se acumulaba bajo él. Y todo el tiempo esa palabra lo martillaba. Confesar. Atrapado en la miseria que él mismo había creado, Ser Gregor Clegane se quebró. Lo hice. Elia Martell. Confesó por segunda vez en su vida, pero ahora se sentía completamente impotente. Lo hice todo. Todo lo que dijiste. Mátame, maldita sea. Acaba con esto de una vez. El silencio se extendió por la caverna. La muerte nunca llegó. Aquí. El hombre que se hacía llamar Naruto y Aegon ladeó la cabeza. Ahora. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Hoy. No vas a morir en mucho tiempo, Clegane. Una mano pálida le acarició la cabeza con una caricia tranquilizadora, casi condescendiente. Primero perderás las piernas. Luego los brazos. Después, una nariz, y quizás un ojo si me siento creativo. Tus heridas serán cauterizadas cada vez, no dejaré que te desangres. Si te niegas a comer, te obligaré a tragar. Y, por supuesto, si intentas arrancarte la lengua de un mordisco, miró hacia atrás y silbó. Algo emitió un siseo bajo y áspero en la oscuridad tras él. Había permanecido quieto y silencioso todo este tiempo. Dormido. Ya no. Ahora despertó. Gregor lo oyó moverse, sintió el aliento caliente en la cara, y seguía sin poder moverse. La bestia era más oscura que la obsidiana. Sus escamas eran de un ébano profundo que parecía brillar en la penumbra. Sin embargo, sus ojos eran de ámbar fundido. Era grande, lo más grande que había visto en su vida. Era un dragón sangriento. Eso no estaba bien. No podía estar bien. ¿Por qué había un dragón aquí? ¿Qué es ese dicho que tanto les gusta a tus amos Lannister? Aegon se frotó una mejilla con bigotes mientras la maldición alada se acercaba sigilosamente. ¿Oírme rugir? Sí, ese es. ¿Ancalagón? Miró más allá de él, al coloso negro que se cernía sobre ellos. Muéstrale a este perro Lannister qué opinamos de sus palabras. La bestia gritó. Fue un sonido que pareció tragarse el mundo, todo lo que Gregor Clegane era. Un aire fétido le golpeó la cara. Podía ver su vida terminar en esas fauces. Casi deseó que así fuera. Sería un final rápido. Esto no. Naruto levantó una mano y la bestia se quedó en silencio. Sé lo que estás pensando, pero como puedes ver, la madre de los dragones en Meereen no es la única con dragones. Aegon continuó parloteando. Incubé a mi buen amigo aquí hace un tiempo. Le pasó una mano por el hocico, provocando un trino de satisfacción en la bestia titánica. En las tierras sombrías de Asai. Creció rápido, por supuesto. Lo alimenté con gritones dothraki, mercenarios, caballeros idiotas, cualquiera lo suficientemente insensato como para interponerse en nuestro camino. Cuando creció lo suficiente, lo llevé volando por el mar angosto hasta Rocadragón. No se ha ido desde entonces. Sonrió. No estaría bien arruinar la sorpresa, ¿verdad? Al fin y al cabo, sigue creciendo. Gregor le oyó. Maldito seas. Maldito seas en los 7 infiernos. Vamos, vamos, no hay necesidad de ser grosero. Si vas a jurar, tendré que usar esto. El Targaryen le metió una mordaza en la boca para silenciar sus gritos. ¿Así, no es mucho mejor? Gregor aulló imprecaciones a su captor, pero al loco no pareció importarle. Sabes, la verdad es que no debería haberte secuestrado, pero no pude evitarlo. Estaba en desembarco del rey, vi una oportunidad y la aproveché. Creo que mi tío lo habría aprobado si no lo hubieras matado. Gregor seguía gritando incluso a través de la mordaza. Podía ver a ese horrible dragón rodeándolo, con su enorme cabeza inclinada, oliendo su sangre. En cualquier momento, los muertos no cuentan cuentos. Ya sabes, pero el maldito Dragauros aún no había terminado con él. Me encanta el olor del miedo. Me pregunto cómo será Tywin Lannister. Estoy deseando ver su cara de asombro cuando vea a Ancalagón. ¿Crees que se sorprenderá? ¿Se escandalizará? ¿Tendrá miedo? Gritar no le sirvió de nada. Gregor empezó a murmurar oraciones. ¿Estás rezando? El último hijo loco de Elia Martell chasqueó la lengua suavemente, y ahí, por fin, su sonrisa inagotable se desvaneció. No te molestes.
Tus dioses han muerto. Tu amo lo estará pronto, cuando mi tía cruce el mar angosto. Y para ti, se hizo a un lado, cediendo el paso a su dragón en el altar. Este es tu dios ahora. Ancalagón se cernía imponente sobre él, con sus enormes mandíbulas abiertas de par en par. Gregor tenía los ojos desorbitados. Gimió, suplicó. Clemencia tras la mordaza. No hubo clemencia. El rey dragón se abalanzó, cerrando sus fauces gigantescas sobre la pierna izquierda de Gregor. La carne se desgarró. Los tendones se partieron. La sangre salpicó el suelo. Gritos de agonía sin palabras llenaron la noche. Y así la montaña se derrumbó. Fin del capítulo 1. Iniciando capítulo 2. El orgulloso león. Tan fuerte. Tan poderoso. Siempre mirando al horizonte. Al futuro. Nunca piensa en mirar hacia arriba y ver al dragón volando sobre él. Ni abajo, por la víbora que acecha en la hierba. Un príncipe de Dorne. Capítulo 2. Víboras y dragones. Oberyn se despertó sobresaltado. Casi deseaba no haberlo hecho, aunque solo fuera por su cabeza. Tenía un dolor de cabeza terrible. Sentía como si una montaña intentara aplastarle el cráneo. El juicio por combate. Había muerto. No. Se incorporó de golpe con un jadeo, maldiciendo como un marinero. Se cometieron errores. Muchos errores. Y eran suyos. En cuanto se levantó, su cabeza protestó con violencia. El dolor en el cráneo era tal que no podía pensar, y mucho menos hablar. Fue demasiado movimiento, demasiado pronto. Su cuerpo se dobló, sus pies le fallaron y se desplomó en el suelo con un gemido. Con los ojos vidriosos, vio una puerta al otro lado de la habitación. Se abrió sobre viejas bisagras que crujían, dejándole entrever un par de botas oscuras. Debe haberse desmayado en algún momento, porque se despertó y se encontró en una cama. ¿Cama? No recordaba una cama así. Esta habitación era monótona, lúgubre y monótona, nada a lo que se había acostumbrado. Todo parecía tallado en piedra oscura, con pocas comodidades más allá de la cama en la que se encontraba. Mientras yacía allí, aturdido por el dolor, empezó a oír cosas. Oler cosas. El romper de las olas. La sal del mar. La luz del día, que se desvanecía, se filtraba por la rendija de la ventana, pero no oyó gritos de marineros ni de nadie afuera, lo que a su vez implicaba una isla. Rocadragón, se dio cuenta. Este lugar solo podía ser Rocadragón. ¿Por qué demonios estaba él en Rocadragón? Esta vez se levantó con más cautela, con más cuidado, sin querer ponerse a prueba. Aún le dolía la frente, pero el dolor era soportable siempre que no se moviera con rapidez. ¡Ay!, murmuró en voz baja. Siento como si una mujer me hubiera aplastado la cabeza entre sus muslos. Entonces ella debió haber sido toda una mujer. El príncipe de Dorne giró la voz lo mejor que pudo, dada su condición actual. Un chico con rasgos distintivos de Targaryen estaba sentado en una silla frente a él, al otro lado de la habitación, con un libro en la mano. Tenía el aspecto distintivo de su especie, sin duda, pero también el de un dorniense, pues su piel no tenía la palidez fantasmal de sus antecesores. Un grueso parche negro cubría un ojo. Si bien ocultaba lo que había perdido, no disimulaba las cicatrices de su cráneo. El otro ojo brillaba con un azul violáceo brillante, el más auténtico de los dragones, y estaba enfocado únicamente en él. Había algo inquietante en esa mirada. Casi familiar. Su anfitrión le sonrió al dejar el libro. Hola, tío. Me alegro mucho de conocerte por fin. ¿Cómo te sientes? Tío. Muy pocas personas en este mundo podrían llamar así a Oberyn Martell, y menos aún los hombres. Se le secó la garganta y sintió la lengua pesada. ¿Estoy muerto? No, dijo el joven negando con la cabeza. Pero no por falta de esfuerzo. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy?, dijo el joven, levantándose de la silla, se acercó a su cama y se sentó a su lado. Te lo acabo de decir. Sí, había insinuado mucho. También era imposible. Porque no podía ser. No podía ser. Aegon. El único hijo de su querida hermana Elia. Aquí. Vivo. Demuéstralo, balbuceó. Demuestra que eres quien dices ser. Incluso cuando lo dijo sonó tonto. Evidentemente el muchacho estuvo de acuerdo. ¿Cómo puedo? Lo miró fijamente con severidad. Era solo un bebé la última vez que nos vimos. Apenas te recuerdo. Aunque, una expresión melancólica se dibujó en la comisura de sus labios. Recuerdo que mi madre no me entregaba a la nodriza. Gritaba y se enfurecía cuando intentaban alimentarme ellas mismas. ¿Te pareció gracioso?
No dejaba que nadie más me tocara. Si Oberyn tragó saliva con dificultad. Tuvo que alimentarte ella misma. Le picaban los ojos. ¿Cómo sobreviviste? Nunca había visto los cuerpos, ni siquiera los restos. Los Lannister no lo habían permitido. Ay, la rabia que sintió. La furia. Quería creer que ese niño podría ser su sobrino, pero ¿cómo podía estar seguro? Era la incertidumbre lo que lo carcomía, llenándolo de dudas. No sobreviví. Morí. Una mano recorrió su cráneo cicatrizado y Oberyn se encontró haciendo una mueca ante la vieja herida. Un hombre menos capaz habría muerto por algo así. Me golpearon la cabeza contra la pared y me arrojaron a una pila de cadáveres para que me pudriera con los demás. Me arrastré de vuelta, pero tuve un precio. Un peso invisible pareció asentarse sobre sus delgados hombros mientras se palmeaba la cara. No estoy completo. Me llevó toda una vida llegar hasta aquí y a veces, todavía oigo sus voces, sus gritos en mis sueños. Sonaba tan destrozado en ese instante que cualquier vacilación que Oberyn pudiera haber sentido se desvaneció. Tranquilo, tranquilo, mi querido muchacho lo abrazó con fuerza, como debe ser en familia. Lo abrazó con fuerza, el último vestigio vivo de su querida y dulce hermana. Todo está bien. Nadie te hará daño. A cualquier necio que te levante la mano, se la cortarán por la muñeca. Eso provocó una risa oxidada del hijo de Elia. ¿Puedo defenderme, sabes? Pregúntale a la montaña. El mundo de Oberyn se redujo a un solo punto. ¿Lo mataste? Ahora mismo le faltan ambas piernas, un brazo y un ojo. Aegon se recostó y contó con una mano, sonriendo suavemente. La muerte es una misericordia. No morirá en mucho tiempo. Si escuchas con atención, podrás oírlo gritar en las mazmorras. ¿Y todo esto lo hiciste tú solo? La sonrisa de Aegon se ensanchó. Fue la única advertencia de Oberyn. Un ruido sordo sacudió la habitación, no, la misma torre del homenaje. De arriba a abajo. Oberyn se quedó paralizado, desconcertado por el repentino ruido. ¿Qué fue eso? Su sobrino sonrió. ¿Te gustaría verlo? 000. Mira que lo hizo. Oberyn vio primero la cola mientras Aegon lo guiaba por las escaleras hacia la playa. Una enorme criatura dentada, salpicada de mar y sal, con multitud de puñas. Siguió con la mirada la cola, observándola ensancharse hasta que finalmente se unió a la enorme bestia negra que yacía en la playa. Estaba tomando el sol, retumbando suavemente mientras dormitaba. Un auténtico dragón yacía ante ellos, descansando en las playas de Rocadragón. Parecía como si hubiera salido de la realidad y entrado en la era de los héroes. Grande ni siquiera alcanzaba para describir a esta hermosa bestia. Tampoco era como la mayoría de los Wyrms. Poseía 4 extremidades como cualquier dragón, pero separadas de su envergadura. Podía verlas plegadas contra sus anchos hombros, arrastrándose por la arena. Esta bestia podía desgarrar con sus poderosas garras y volar al mismo tiempo, escupiendo fuego constantemente. Este era Valerion renacido. Una bestia como esta podría conquistar los 7 reinos. Bañar el mundo en fuego y sangre. Traería oscuridad, muerte y desesperación donde quiera que fuera. Tal pensamiento lo hizo estremecer. Él todavía está creciendo. Oberyn emitió un sonido ahogado y se volvió hacia su sobrino por el comentario casual. ¿Y cómo lo sabes? Lo incubé yo mismo, reprendió Aegon. Créeme. Lo sé. Lo hizo, ¿verdad? El chico habló con tanta seguridad que no pudo evitar creerle. Aegon lo acercó aún más, hasta que la bestia los empequeñeció por completo. El muchacho no sintió miedo, pues rozó con la mano el flanco de la bestia. Oyó a su sobrino murmurar algo en alto valirio, y luego, un nombre. Ancalagón. Hora de despertar, dormilón. Y la oscuridad se agitó. Oberyn era un hombre valiente. Había enfrentado a la muerte muchas veces y cada vez le había dicho hoy no más de una vez. Pero hoy sintió una punzada de miedo sombrío cuando el primer dragón en regresar a Poniente se movió con un estruendo potente, desprendiéndose arena de su cuerpo. La bestia se sacudió y se giró, mirándolos fijamente. Una ráfaga de aire caliente brotó de su nariz, echándoles brevemente el pelo hacia atrás. Menuda bestia. Podría tragárselos a ambos de un solo trago. Aegon le sonrió a su compañero, le agarró el hocico y le pasó una mano por la barbilla. Tranquilo. No te hará daño. Quizás no él, pero otros sin duda. Entonces, a Oberyn se le ocurrió otra idea, aún más desagradable. Si esta bestia quemara el mundo, quemaría también Dorne. Tengo que irme a casa, dijo. ¿Vienes conmigo? Preferiría no hacerlo.
Su sobrino no parecía muy entusiasmado con la idea mientras acariciaba a su montura. Prefiero quedarme aquí hasta que mi tía cruce el mar angosto. Daenerys. Una punzada de confusión recorrió a Oberyn. ¿Estás segura de que lo hará? Lo he visto, asintió su sobrino. El sueño fue más nítido que un recuerdo. Nadie sabe que estoy aquí. A nadie le importa Rocadragón. Preferiría mantener el secreto. Eso podría cambiar. El muchacho captó su significado oculto. No quiero el trono. Solo quiero venganza, se le apretó el hombro. Por tu madre y tu hermana. El trono de hierro te ayudaría a lograrla. Ancalagón te ayudará, replicó con voz entrecortada. Una silla no. Un ejército lo hará, respondió el otro. ¿O pretendes arrasar los 7 reinos tú solo? No todos los reinos. Aegon soltó a Ancalagón, permitiendo que el dragón volviera a la arena con un suspiro soñoliento. Solo los Lannister. No, no, no. Esto no serviría. Su sobrino tenía un propósito. Un destino. ¿Acaso no había atravesado el fuego y la muerte para simplemente renunciar a sus derechos? Tenía un dragón, por Dios. Eres el heredero legítimo, dijo, rodeándolo para poder mirarlo de frente. Un bastardo nacido de incesto reina en desembarco del rey. Sin Tywin Lannister, no es nada. Y tenemos un Lannister propio en los jardines del agua. Eso le llamó la atención. ¿En serio? La única hija de Cersei, Myrcella rehusaba revelar esa información, pero ahora le había echado el ojo. Es una jovencita encantadora, comprometida con el hijo de mi hermano. La confusión se batió con el asco en su rostro. Finalmente, este último triunfó. ¿Casar a un Lannister con un Martell? ¿En qué estabas pensando? Oberyn levantó una mano para acallar su ira. No fue mi plan. Culpa al duende, si vive. Sí. Escapó a través del mar angosto antes de su ejecución. Ah, eso estuvo bien. Habría sido una pena que muriera. Aegon dejó escapar un suspiro de ira. ¿Esta Myrcella ama a Tristane? Se le ocurrió que podría mentir allí. Su sobrino incluso podría agradecérselo. Pero no, en Dorne no hacían daño a las niñas. La última vez que estuve allí. Aegon emitió un sonido de irritación y se alejó furioso por la playa. Oberyn lo siguió cojeando. La debilidad actual de su cuerpo le repugnaba. Pero reconoció lo cerca que había estado de la muerte. Pasarían casi varios meses antes de que estuviera en condiciones de volver a luchar. Tiempo suficiente para la inminente rebelión, con suerte. Su sobrino vacilaba. Podía sentirlo. No. Aegon negó con la cabeza al fin, desvaneciendo esa hermosa esperanza por el momento. Daenerys puede quedarse con su trono. Se lo ha ganado. Yo no. Sería un pésimo gobernante. Se llevó una mano a la cara, ocultando su ojo bueno. Ahora solo sirvo para romper cosas. También lo fue Maegor y puso a la fe militante bajo control. Una carcajada amarga brotó del chico. Dudo mucho que tengamos que lidiar con gente como ellos pronto. Aún así, mi punto sigue siendo el mismo. ¿Necesitas un ejército, sobrino, o toda tu venganza será en vano? Podía oír a Aegon rechinar los dientes. Reúnete con mi hermano. Y le dio un suave codazo. Doran unirá a Dorne a tu causa. Te aseguro que lleva mucho tiempo esperando un momento como este. Un día, dijo el chico levantando un dedo. Iré a Dorne un día. Luego vuelvo. Éxito. Hizo una reverencia. Como ordene, su gracia. Aegon le dio una palmada en la espalda. Y deja de llamarme así. 000. Doran recibió pocas visitas estos días. Era una pena, pero entendía por qué, aunque no lo apreciara mucho. La vida era cruel. Como los dioses. Nadie en Dorne deseaba ver a un príncipe, y mucho menos a un príncipe de Dorne, que apenas podía levantarse de su silla. La belleza de los jardines acuáticos, algo que antaño disfrutaba de niño, ahora solo podía experimentarse desde lejos. Vista pero nunca experimentada, oída, pero nunca tocada del todo. La gota casi le había quitado las piernas. Era una lucha caminar incluso con ayuda y un bastón. Pronto sería imposible mantenerse en pie por completo. Un día, probablemente no podría ni siquiera levantarse de la cama. ¿Era este su destino? ¿Simplemente quedarse de brazos cruzados y ver cómo Dorne se partía en dos? Verán, Doran tenía un plan, un gran plan, pero ahora todo parecía inútil. No había noticias de la madre de dragones. Sus espías le habían dicho que huyó de Meereen en medio de una emboscada, y sus esperanzas de rebelión se fueron con ella. Su plan requería una Targaryen. Y ella era la última.
Sin ella, sin un símbolo tras el cual apoyarse, los planes de Dorne estaban destinados a morir muertos. Ellaria no ayudaba en ese aspecto, en parte porque también estaba desgarrada. Dividida entre la pérdida de su amante y su deber hacia Dorne. Ya no sabía qué quería ella, y eso lo preocupaba. No le había dicho ni una palabra a él, ni a nadie, desde la desaparición de Oberyn. Últimamente, solía estar a su lado, pero no decía nada. ¿Dónde estaba su querido hermano? ¿A dónde lo habían llevado? Nadie lo sabía. Había sido vencido en una prueba de combate y sus heridas eran graves, pero su cuerpo nunca había sido recuperado. Ni tampoco el de la montaña, si se creía lo que decían. Los Lannister probablemente eran los culpables de eso, otro pecado que pagarían con el paso del tiempo, pero necesitaba una forma de seguir adelante y pronto, o todo estaría perdido. Esperar. ¿Qué fue ese ruido? Oyó algo justo ahora. Un zumbido constante, como el redoble de tambores lejanos que pedían sangre. Doran se irguió en su silla, entrecerrando los ojos hacia el cielo nublado. No vio nada. Y sin embargo, el ruido se hizo cada vez más fuerte. ¿De dónde venía? ¿De debajo de sus pies? No, eso no tendría sentido. Sus espías no habían informado de ningún ejército concentrándose en las puertas. Entonces, ¿dónde? Un rugido sacudió el mundo cuando una sombra alada atravesó las nubes y oscureció los jardines acuáticos. Alguien gritó. Doran nunca supo quién. Dragón. Sin embargo, su viejo corazón casi se detuvo ante la vista tanto como ante el sonido. Porque en un instante vio. Una gran bestia negra descendió del cielo. Hombres y mujeres gritaron. Los sabios huyeron. Muchos más se detuvieron y observaron cómo su destino se acercaba. Mientras observaba horrorizado, la bestia ese dragón. Dio una vuelta al patio con una gracia siniestra y luego descendió en picado para aterrizar. Lo hizo a toda velocidad, sin importarle los setos que pisoteaba, la gente que asustaban y los muros que se derrumbaban bajo sus garras. La bestia se abalanzó sobre ellos con un gruñido, enseñándoles los colmillos a los tres. El rugido que siguió fue aún más fuerte que el anterior. Casi ensordeció a todos los presentes. Doran se armó de valor. Dorne nunca se había inclinado ante el fuego del dragón, pero los tiempos habían cambiado. Y aquellas fauces eran realmente enormes. Areota alzó su poderosa hacha, dispuesto a luchar hasta el final incluso ante las adversidades más adversas. Doran le hizo señas para que se detuviera. Vete, Siseo. Esconde a Mircella. Rápido. Si era un Targaryen el que estaba encima de ese dragón, y él solo podía asumir que lo era, no reaccionarían con amabilidad al ver a un Lannister allí. Pero no había necesidad. Ellaria gritó de repente, un sonido a partes iguales de alegría e incredulidad. Al principio, Doran no lo entendió, pero luego sí. Porque allí, deslizándose del lomo del dragón con líquida facilidad, como si hubiera nacido allí. Ellaria, querida. Resonó una voz familiar. ¿Por qué te cortaste el pelo? Oberyn. Era él. Su hermano parecía cansado y pálido, demacrado de una manera que no había estado antes, pero sin duda era su pariente. Ellaria evidentemente asintió, pues se abalanzó sobre Oberyn como una flecha disparada por un arco. Su hermano la sujetó por las caderas, pero eso lo hizo tambalearse hacia atrás contra el ala del dragón, y no le quedó a dónde ir. Entonces ella se abalanzó sobre él, besándolo con fiereza. La risa que siguió fue totalmente propia de su hermano. Te dije que no te dejaría sola. Y allí, detrás de él, justo ahora que desembarcaba el dragón, un dragón de verdad. ¿Quién era? Doran vio el cabello pálido y respiró hondo. ¿Ya había volado la madre de dragones a Poniente? Pero no, no era una mujer. Allí estaba un joven vestido con cuero oscuro y un parche en el ojo, y ningún otro dragón se había materializado aún. Aterrizó ágilmente junto a Oberyn, giró el tiempo justo para tocar con la mano las fauces del dragón y le susurró algo a la bestia. Aunque su alto valirio estaba oxidado, el príncipe captó una palabra. Vuela. Esto incitó al dragón a moverse. Se encogió de hombros mientras sus alas batían, 1, 2, 3 veces, cada una levantando una gran onda expansiva a su paso. Con un salto y un grito de satisfacción, el terror se elevó por los aires, lanzándose hacia las nubes. Doran se compadeció un instante de las ballenas de la costa. Sospechaba que las manadas se estarían agotando después de hoy. Pero había preguntas mucho más importantes en juego. ¿Y tú quién eres? Querido hermano. La sonrisa de Oberyn era pura presunción, y su reverencia aún más, pues de alguna manera logró hacer ambas cosas sin liberar a una afligida Ellaria.
Le presento a su excelencia, Aegon Targaryen, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino, príncipe de Rocadragón, y señor de los dragones. Oye. El chico lo arruinó dándole un golpe en la espalda. Te dije que no me llamaras así. Perdóname, sobrino. La sonrisa de su hermano decía lo contrario. No pude resistirme. Ellaria se animó. ¿Qué acabas de decir? La mente de Doran se nubló. Sobrino. Aegon miró a Ellaria, repentinamente curioso. ¿Lo que te convertiría en mí, tía? El rostro de Ellaria era un estudio de contrastes. ¿Salvaste a mi Oberyn? Bueno, me costó un poco hacerlo, pero sí. Qué dulce niño. La amante de su hermano no necesitó más insistencia. Se abalanzó sobre el joven Targaryen en un remolino de seda, le besó la frente y lo abrazó, balbuceando alegremente. Por su parte, Aegon no se opuso. Parecía más divertido que otra cosa. Observó al joven cerrar los ojos un instante y apoyarse en ella con un suspiro de satisfacción. Era la mirada de alguien que había recibido muy pocos abrazos en su vida. Doran intentó hablar. Falló. Aegon lo hizo por él, inclinándose junto a Ellaria con una leve sonrisa triste. Me alegro de conocerte por fin en persona. Debes ser Doran. Lo soy. Se odió a sí mismo por lo débil que sonaba en ese momento crucial. Es un placer conocerte finalmente en persona. ¿Podría ser realmente su sobrino? Intercambió una mirada larga y prolongada con Oberyn y recibió un asentimiento de su parte. Que los dioses fueran buenos, pero quería creer. Los milagros escaseaban en estos días. Sobre todo en Dorne. Y tú también. Su ojo bueno bajó rápidamente para observar las extremidades inertes de Dorna. Tarareó. Oberyn tenía razón sobre tus piernas. Antes de que a Doran se le ocurriera preguntar qué quería decir, Aegon puso una mano sobre ellos. La palma palpitó con un brillo dorado, acompañado de un leve hormigueo en las extremidades. La sensación se extendió, primero lentamente, luego con fuerza, hasta que sintió que los dedos de sus pies empezaban a contraerse. No era una sensación desagradable. Como si sus pies hubieran estado dormidos todo este tiempo, sin dolor. De hecho, ya no sentía ningún dolor. ¿Acaso las maravillas nunca cesarían? Listo. Su sobrino se retiró con la misma rapidez, con una leve sonrisa. Eso debería aliviar la gota. Estarás mejor en unos días. ¿Qué clase de magia es esta? Claro, dijo Aegon con una sonrisa. Magia. Digamos que es así. Una oleada de emociones invadió a Doran. Reunir a su familia y recuperar sus piernas en tan solo unos minutos, fue demasiado. Demasiado repentino. Demasiado rápido. No pudo responder más allá de un humilde agradecimiento. Ven por una vez. Oberyn se comportó como un buen anfitrión y tomó a Aegon del brazo. Hay mucho que discutir. Mientras tanto, te llevaré a ver a tus primos. Eso llamó la atención de Aegon. ¿Tengo primos? La sonrisa de Oberyn se volvió pálida en comparación. Claro que sí. Aunque te advierto que son chicas testarudas, puede que al principio no te gusten. Oberyn tenía razón. Él no lo hizo. 0, 0, 0. Terminó con esos primos tirados en la arena como su tocayo. Oberyn tenía razón. A Naruto no le gustaban. Lo había intentado. De verdad que sí. Pero no pudo. Quizás como Aegon debería, o al menos debería haber hecho el esfuerzo, pero estas serpientes de arena le irritaron desde el momento en que las conocieron. Estas jovencitas. Chicas insensatas. Chicas arrogantes. No lo tenían en gran estima. Él lo corrigió. Ahora yacían despatarrada a sus pies, lamiéndose las heridas tras una buena paliza. Él apartó la mirada de ellos y miró hacia el cielo. Ancalagón volaba en círculo sobre él, cerca de él. Podía sentir la impaciencia del dragón. Era una impaciencia que compartía. Ya habían pasado demasiado tiempo allí. Fuera cual fuera su ascendencia, ellos no pertenecían allí. Este no era su hogar. Oberyn hablaría con Doran sobre reunir un ejército, política y todas esas tonterías. Se alegraría de librarse a aquel lugar y regresar a Rocadragón. Deshágase a ese lugar y de esa extraña e inocente chica Lannister que lo observaba desde las sombras. Había estado evitando a Myrcella Lannister, aunque solo fuera porque no quería descargar su ira en ella. Aún así, ella seguía observándolo. No, no pienses en eso. La más joven de las serpientes de arena lo fulminó con la mirada desde donde yacía, ganándose su atención una vez más, aunque fuera por poco. ¿Qué demonios estás? Mejor que ustedes tres. Se sacudió los pantalones con un suspiro. Mucho mejor. No habían podido tocarlo.
Ni una sola vez. Ni Nymeria con su látigo, ni Obara con su lanza, ni Tiene con sus dagas. Y en serio, esos nombres. Incluso ahora se quejaban y se quejaban, actuando como si no fuera justo. ¿No lo era? Habían elegido esta pelea, podrían ser mucho más, mucho mejores de lo que eran, pero se redujeron a esto. Casi triste, realmente. Escúchense. Hablan de venganza, pero no tienen ni idea de qué es. Pero lo harán. Dio la vuelta a la daga de Tiene en su mano enguantada y se la ofreció, con la empuñadura por delante. Quédense en Dorne. No están listas. Tiene intentó atacarlo, por supuesto. Cualquiera lo haría después de un insulto como ese, fuera cierto o no. La agarró por la muñeca y la arrojó al suelo, asqueado por su debilidad. Basta. Son orgullosas hijas de Dorne. Actúen como tales o juro que las mataré allí mismo. Nymeria gruñó. Esto lo dice un cobarde que se niega a ser rey. De un solo puñetazo, se tragó esas palabras arrogantes. Literalmente, de hecho. ¿Otra vez esto? Podría reclamar el trono, si quisiera. Naruto se encogió de hombros mientras ella se echaba hacia atrás, agarrándose la nariz ensangrentada. Pero no lo haré. Tiene Siseo. Es tu derecho de nacimiento. Eso me dicen todos, miró al cielo y silbó. Sigo sin reclamarlo. Ancalagón lo oyó y se giró hacia ellos. Obara escupió a sus pies. Cobarde. Un movimiento de piernas la hizo tragar arena mojada. Los otros dos no se atrevieron a levantarse después de eso. ¿Intentaban irritarlo? Qué patético. Ya no sentía nada por esas chicas, esas supuestas primas suyas. Ni rabia ni odio, ni, espera, había mentido. Lástima. Naruto sintió lástima. Las compadecía, sus mezquindades, su pequeño mundo, su incapacidad de ver más allá. Simplemente lástima. Un hombre sabio sabe para qué sirve y para qué no. Levantó la mano cuando Tiene intentó protestar. No importa. Pronto regresaré a Rocadragón y no volverás a verme. ¿Por qué volver allí? Ancalagón se desplomó junto a él y la silenció con un rugido. Siempre con preguntas, este. Esperar a la reina, dijo, subiéndose a su lomo. ¿Por qué si no iba a volver? Ella se burló. Los 7 reinos no tienen reina. Les sonrió. Todavía no. Pero lo harán. 000. Daenerys escuchó al dragón antes de verlo. Una sombra gigantesca pasó sobre la flota. Un rugido estremeció el mundo. Se sintió desconcertada por la extraordinaria figura, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos. ¿Qué es eso? Fuera lo que fuese, volaba de vuelta a Rocadragón. No, ella sabía lo que era, incluso mientras sus dragones, sus hijos, la saludaban a gritos. Los dragones habían regresado a Westeros. 000. Algo más les esperaba en Rocadragón. Alguien que no esperaba. Había visto al dragón afuera, la misma bestia que ahora mismo se posaba sobre el castillo con Drogon, Rhaegal y Viserion. No sabía qué pensar al respecto. La bestia no había hecho ningún movimiento agresivo hacia ellos y, para empezar, ella también se resistía a atacar algo tan grande. No tenía ni la menor idea. Bard y si los demás parecieron igual de sorprendidos al verlo. Ese era su único consuelo. Pero lo que encontró dentro fue otro asunto. Desparramado en su trono, un joven vestido con cuero azul oscuro y un parche en el ojo la esperaba. Garabateaba en una especie de libro, un diario quizás. Sin prestarles la menor atención. Ella distinguió sus rasgos valirios de un vistazo y sintió un nudo en la garganta. No. No, eso no fue posible. Tyrion tosió. El joven levantó la vista, y sonrió. Hola, tía. Abrió el libro y la miró. Llegas tarde. Aún así, me alegra mucho conocerte por fin. Bienvenida a mi casa. No estaba preparada para que él saltara del trono, se acercara a ella y le diera un abrazo. Sus brazos la apretaron con tanta desesperación que no pudo evitar compadecerlo. Apoyó la barbilla en su hombro y lo oyó exhalar un largo suspiro de alivio. Él se apartó, sujetándola por los hombros con una sonrisa. ¿Trajiste a tus dragones? Espero que los hayas traído. ¿Y tú eres? Ella no pasó por alto su mueca de dolor. ¿No sabes quién soy? Luego se recuperó. Bueno, claro que no, nunca nos conocimos. Soy yo. Aegon. Tu sobrino. Daenerys se encogió. Enojada. Ese fue su primer pensamiento. ¿Él estaba completamente enojado? ¿O no? Fin del capítulo 2. Iniciando capítulo 3.
Bien, pequeña pausa aquí para decirles que si les gusta el contenido que traigo, pueden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta para saber que les gustó. Además, recuerden que esta historia no es mía, es propiedad de Neon Zangetsu en fanficción, dejaré el link a la historia y a su perfil en la descripción. Ahora que se reanude el vídeo, entonces veremos la danza de dragones una vez más. Espero que no. Preferiría que Daenerys y yo nos lleváramos bien. ¿Pensabas que me refería a...? No, 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 querido sobrino. Estaba hablando de un baile completamente diferente. Espera, si no te referías al baile, entonces ¿a qué clase de baile te referías? Oh. 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 Eres un cabrón, tío Oberyn. Tonterías. Te diré que mi madre era una mujer absolutamente encantadora. Bromas. Capítulo 3. Para cortejar a un dragón. Sobrino. Ella tenía un sobrino. ¿Cómo demonios tenía un sobrino? A la mañana siguiente, Daenerys seguía intentando comprenderlo todo. Evitó su consejo y desayunó sola en sus aposentos, para poder controlar mejor sus emociones en relativa privacidad. Huelga decir que fracasó estrepitosamente. Ahora toda su aventura corría el riesgo de fracasar. Era inaceptable. Al no tener un sobrino, su presencia no la inquietaba tanto como la posibilidad de lo que dicho sobrino pudiera representar. Su mera existencia amenazaba con socavar todo lo que tanto había luchado por conseguir. Todo tenía un sentido un tanto retorcido, en realidad. Dorne había estado terriblemente decidido a trabajar con ella, ansioso incluso por parte de Lord Oberyn. En aquel momento, había asumido tontamente que su causa era la venganza contra los Lannister. Ahora sabía la verdad. No sabía cómo había sobrevivido su sobrino. No estaba segura de querer saberlo. Le faltaba un ojo y las cicatrices en su cabeza contaban una historia propia. Tampoco podía negarse su sangre Targaryen. Ancalagón dioses, qué nombre para una bestia tan aterradora. Demostraba su linaje más que cualquier otra sangre. Desafortunadamente, eso dejó a Daenerys en una especie de encrucijada. Había llegado a Poniente con dos objetivos en mente. Tomar el trono de hierro. Se apoderaría de lo que le pertenecía por derecho, destruiría a quienes habían masacrado sin sentido a su familia y luego rompería la rueda. Entonces gobernaría, pasar a lo que pasara. Todo parecía tan simple. En retrospectiva, debería haberlo sabido. Nada era simple en este mundo. Si eso no fuera lo suficientemente difícil de comprender, también estaba el asunto del dragón. Cómo alguien podía comandar una bestia tan temible era algo que no entendía. Aegon ciertamente era bastante audaz y también no le tenía miedo. Cualidades atractivas en una pareja potencial. No. Mal cerebro. No es el momento. Pero su mente seguía dándole vueltas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había abrazado así? Sin segundas intenciones, sin devoción servil, sin temor a lo que pudiera hacer si él la molestaba. Solo la simple alegría de un familiar reencontrarse con otro. Simple y limpio. Se sentía agradable. Y, sin embargo, si a su sobrino se le ocurría reclamar el suyo, la mayoría diría que era mejor con un dragón tan grande, no terminaría bien, para ella. ¿Podría ella convencerlo de alguna manera? ¿Con qué? Ella no tenía nada que él quisiera. Nada que él pudiera desear, excepto a ella misma. Un momento. Él valoraba a la familia. ¿Podría seducirlo, no seducirlo, entonces? ¿Acaso quería hacerlo? La idea le revolvió el estómago. No había intentado amar de verdad a alguien desde, no pienses en Drogo. Había pasado tanto tiempo desde la muerte de su sol y estrellas, pero aún sentía profundamente su ausencia. Le dolía el corazón al pensar en él. Había momentos en que temía que esa herida nunca sanara. Pero él querría que ella viviera, que fuera feliz. Y la pregunta seguía en pie. ¿Podría conquistar a este chico? Su sobrino tenía un dragón enorme a sus órdenes y, claramente, no temía usarlo cuando ella lo deseaba. Lo superaba en número 3-1 en ejércitos y dragones. Sus hijos podrían vencerlo en una batalla campal. Pero tal vez no. Ancalagón era un monstruo como nunca había visto. Había nacido mucho antes que sus hijos y se notaba. Drogon, Rhaegal y Viserion lo eran todo para ella. El mundo mismo. No quería desperdiciar sus vidas. Y mucho menos en una batalla que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Lo cual hizo que Daenerys volviera a su pregunta inicial una última vez. No podía evitarlo. Se quedó de pie y se miró en el espejo. ¿Podría conquistarlo de alguna manera? Una vez más, ella quería hacerlo. Fuera cual fuese su locura, Aegon no era un simplón. No se dejaría llevar a la cama como a un perro lujurioso. Ella lo sabía.
Lo había comprendido desde su primer encuentro. Si ella intentaba semejante hazaña, debían ser iguales y nada menos. Él no aceptaría estar subordinado a ella, y, francamente, se decepcionaría si lo hiciera. Los dragones no eran esclavos. Bueno, ciertamente no ganaría nada escondiéndose a esta manera. Recuperándose, Daenerys se irguió, se alisó el vestido y respiró hondo para tranquilizarse. A partir de ahí, fue sencillo pedirle a Missandei que le preparara un baño. Su querida amiga sabía que algo andaba mal, pero no se lo pidió, bendita sea. En cambio, se tomó su tiempo, ayudándola a frotarse. Había sido un largo viaje y necesitaba lucir lo mejor posible para este. Juntas le arreglaron el pelo y esperaron a que se secara en un tiempo récord. De ahí en adelante, eligió su mejor atuendo. El oscuro con la cadena plateada con la cabeza de dragón, el mismo que llevaba cuando pisó Poniente el día anterior. Debía lucir como una reina al abordar este tema con él. Missandei le tocó el brazo con la mano, tarareó una vez y la dejó ir. Buena suerte, su excelencia. Por capricho, Daenerys la abrazó con fuerza. Suerte, dijo. Que los dioses fueran buenos, pero ella lo iba a necesitar. 000. El joven dragón lo acorraló junto a los acantilados. Tyrion, por supuesto, esperaba semejante encuentro. Aún así, no estaba del todo preparado para la intensidad de la mirada del joven. La mala sangre entre sus familias era profunda. No le sorprendería que Aegon intentara arrojarlo al mar allí mismo. O tal vez se lo daría de comer a su dragón. Con toda honestidad, preferiría ir al mar. Por eso fue una sorpresa cuando el último hijo vivo de Rhaegar Targaryen le puso una mano en el hombro y sonrió. Quería agradecerte, Tyrion. Oh, querido. Esto presagiaba mal. ¿Para qué? Aegon tarareó alegremente. Por no matar a tu hermana, ni a tu padre. Disculpe. A Tyrion se le paralizó el alma. Me temo que debe estar equivocado. Le disparé 2 saetas de ballesta. Le aseguro tragó saliva para controlar el miedo que está muerto. No, Aegon negó con la cabeza. Sobrevivió. Así que te doy las gracias. Ahora puedo clavar sus cabezas en una pica. Él vivió. Por supuesto que lo hizo. Papá era de los que sobrevivían por despecho. ¿Qué tan seguro estás de esto? Completamente seguro. La sonrisa de Aegon lo decía todo. Está ocupado lidiando con las consecuencias que causó la idiota de tu hermana. Un clan destruido, la fe militante, una reina muerta y un rey que se lanza desde su balcón. Chasqueó la lengua. Menuda barbaridad. Tu querida familia podría desmoronarse antes de que lleguemos a la capital. Espero que no. El viento arreció al notar un leve toque de emoción en su voz. Eso arruinaría la diversión. Tyrion siguió su mirada. Podía ver a los dragones girando en el cielo, y más allá, oscuras nubes de tormenta en el horizonte. Si fue un presagio, fue malo para los Lannister. Esto presagiaba un mal presagio. A Daenerys le podría aconsejar moderación en un buen día, pero este joven detestaba a todos los Lannister, y no sería feliz hasta que, bueno, cabezas, picas, muros y todo eso. Tyrion no era ni de lejos tan arrogante. No quería ver a su familia destruida, como tampoco lo estaban ya. ¿Pero qué opción le quedaba? No puedo evitar notar que no mencionaste a Jaime. ¿Por qué debería? Preguntó Aegon entrecerrando los ojos. Mató al padre de Dany, no al mío. Aerys estaba furioso. Tu hermano Matarreyes no me ha hecho nada, todavía. Tyrion rezó para que Jaime no lo hiciera. ¿Hay algo más? En realidad, sí lo hay, dijo, sacando un pesado pergamino de su cinturón. Tu sobrina te escribió desde Dorne. Myrcella. No había oído hablar de ella. Al menos estaba a salvo de toda esta locura. Nadie la molestaría en el sur. Yo, gracias. De nada. Y una última cosa. Aegon le dedicó una leve sonrisa. Esta no le llegó a los ojos. Dile a Varys que no haga ninguna estupidez. Odiaría quemarlo vivo. Alguien tosió detrás de ellos. ¿Estoy interrumpiendo? 000. Encontrar a su sobrino resultó un poco más difícil de lo que Daenerys esperaba. Aunque solo fuera porque no tenía ni idea de a dónde se había ido. Afortunadamente, no se encontró ni con Varys ni con Tyrion durante su búsqueda. Quizás fue lo mejor. Quizás se habían esforzado por evitarla. También fue lo mejor. La mujer roja de la noche anterior tampoco aparecía por ningún lado. Debió de haberse ido a un lugar desconocido. Daenerys no podía culparla.
Le había entregado su mensaje, le había pedido en realidad, le había rogado que llamara a Jon Nieve, y había seguido adelante. Confesó cierta curiosidad por este rey del norte y había enviado un cuervo. Pero este y él. No llegaría hasta dentro de un tiempo. Por ahora había asuntos más urgentes que debía atender. Finalmente encontró a Aegon en los acantilados con Tyrion. Estaban hablando. O mejor dicho, era Aegon quien hablaba, y Tyrion parecía aterrorizado. ¿Por qué eso la tranquilizó tanto? ¿Porque significaba que no estaban conspirando contra ella? ¿De verdad era tan mezquina? Pensarlo la avergonzaba profundamente. Ella tosió en un puño. ¿Interrumpo? Para nada. Tyrion aprovechó su intrusión como un hombre que se ahoga se aferra a un tronco a la deriva, desesperado por escapar. Se acercó a ella rápidamente, deteniéndose solo el tiempo suficiente para susurrarle. Cuidado, le advirtió. Está de un humor bastante sanguinario. Ella le ofreció una sonrisa cordial. Los dragones suelen serlo. Tyrion suspiró. Su excelencia, por favor. ¿De qué hablaron? Su mano hizo una mueca y juntó ambas manos tras su espalda. Quería sondearlo sobre nuestra invasión. ¿Es nuestro? Se irritó un poco. Sigo sin estar de acuerdo con tu plan. Mi reina, habrá derramamiento de sangre, hagamos lo que hagamos. Mi esperanza es que al menos podamos limitarlo. Si rodeamos la capital con nuestros ejércitos, ¿podemos? Aegon se burló desde donde estaba, sin mirarlos. Claro. Mejor toma Roca Casterly por si te sirve de algo. Los labios de Tyrion formaron una fina línea. El joven dragón emitió un sonido de fastidio, pero no dijo nada más. Daenerys hizo un gesto con la mano. Puedes irte. Tyrion hizo una breve reverencia. Por favor, considere lo que dije, su excelencia. Usted misma no desea ser la reina de las cenizas. Sus palabras eran sinceras. Por ahora. Ella lo estaría observando. Ella miró a Aegon. Su sobrino estaba de espaldas a ella, sin mirarla. En cambio, prefirió observar a sus dragones sobrevolando la bahía. Ancalagón se había dignado a unirse a ellos esta vez. Juntos, los cuatro parecían realizar una extraña danza aérea. Descendiendo en picado, surcando bancos de nubes solo para resurgir peligrosamente cerca uno del otro. La vista le encogió el corazón a Gandhi. Podía imaginarlos escupiendo llamas, a Ancalagón aplastándolos entre sus garras. No. Eso al menos, tenía que evitarlo a toda costa. Sus hijos debían vivir. Ella no podía soportar perder a ninguno de ellos. Lo que significaba que tenía que pensar. Tenía que pensar rápido para que esto funcionara, o arriesgarse a perder todo lo que había logrado. Sus hijos, sus amigos, sus ejércitos, tal vez incluso su vida si hacía algo increíblemente estúpido. No es que lo hiciera, claro. No estaba loca. No podía permitirse cometer errores. No allí. No con él. Puedes acercarte, si quieres. Aegon soltó una risa baja, etérea y despreocupada. No voy a morder. Es mayor que yo, se dio cuenta, observándolo con atención. Nació antes que yo, al menos un año antes. Sin embargo, ahora parecía tan pequeño. Cansado. Completamente exhausto, incluso. Una idea la asaltó. Había pasado por un infierno para llegar a Poniente, era innegable. Pero Aegon parecía haber sufrido sus propias pruebas, mucho antes que ella. Lo habían marcado, lo habían dañado de maneras que ella no podía comprender. Podría haber sido mucho peor. Y sin embargo, allí estaba, hablando amablemente con ella. No quería usarlo. Quizá fuera el único pariente que le quedaba en este mundo podrido. Y, sin embargo, tampoco podía permitirse dejarlo solo. Hacerlo sería una locura. Sus enemigos y quizá incluso sus consejeros la usarían en su contra. Daenerys suspiró. ¿Qué quieres exactamente? El hombre que quizá fuera su sobrino le dedicó una pequeña y triste sonrisa mientras observaba a los dragones danzar en el cielo. ¿Es mucho pedir una familia? Ambos deberíamos estar muertos, pero aquí estamos, vivos. Contra todo pronóstico. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es. Se giró para mirarla por fin. Debe haber una razón por la que nos conocimos aquí. Era una perspectiva tentadora. ¿Tener otro jinete de dragón solo fortalecería su causa? Frunció el ceño. Tenía que preguntar. ¿Y no quieres el trono? Se burló en voz alta. Estúpida silla de hierro, así que no. Ella casi se rió a carcajadas. ¿Por qué? Aegon negó con la cabeza. Estoy loco, dijo, extendiendo los brazos como si fuera la cosa más obvia del mundo. No quieres a un lunático en el trono. No solo, al menos. Mira lo que le pasó a tu padre.
No tenía a nadie que lo controlara y se volvió completamente loco. Con razón todo el reino se volvió contra él. Preferiría evitar ese destino. Sería un buen ejecutor, pero un rey. Sus palabras le aceleraron el pulso. Estaba sugiriendo. Eres bueno con tus palabras, dijo encogiéndose de hombros. Eres bueno para ganarte a la gente. Tus aliados te adoran. La mayoría me teme. Sí, ahora lo veía. ¿Cuál era el eufemismo que Ser Barristan usaba? ¿El guante de terciopelo y el puño de hierro? Ella podía ser la zanahoria, y Aegon el palo. Era una dinámica que había sido muy útil para gobernantes del pasado, tal como la había usado el primer Aegon, su antepasado. A quienes se arrodillaban se les concedían misericordia y regalos en abundancia, mientras que sus enemigos eran completamente destruidos. El mismo enfoque bien podría funcionarles a su favor. El destino llamó a la puerta. Daenerys respondió. ¿Entonces no te importaría casarte conmigo? Ahí está. Lo había dicho. Vincula su derecho al de él, y él al de ella. Aegon parpadeó. Parpadeó con fuerza. ¿Perdón? Esto era todo. Todo o nada, entonces. Ella se acercó a él. Somos Targaryen, sus dedos se entrelazaron con los de él, palma contra palma. Los últimos de nuestro linaje. Podríamos destrozarnos, aquí y ahora, pero ¿a quién serviría eso? Nuestros enemigos, respondió él antes de que ella pudiera hacerlo. Vaya, pero sus manos estaban cálidas. Aún así, esto es un poco repentino, ¿sabes? Me halaga, pero tendré que consultarlo con la almohada. Aún así, no le soltó las manos. Si acaso, las apretaba con fuerza y ella se encontró apretándolas a cambio. Por si sirve de algo, yo tampoco quiero pelear contigo. Nunca lo hice, ¿no después? Su rostro se iluminó de repente. Casi lo olvido. Su sonrisa era tan pura, tan inocente, que se quedó paralizada por un instante. Tengo un regalo para ti. Hay algo que quiero enseñarte. Sígueme. Sin dejar de sonreír, Aegon la tomó de la mano, qué valiente. Y la arrastró de vuelta al castillo. A pesar de la prisa, su sobrino no caminaba delante ni detrás de ella, sino a su lado. Como un igual. Daenerys se dio cuenta de que apreciaba la diferencia. Parecía poca cosa, pero aún así contribuyó a que se ganara su cariño. Oh querido. Esto iba a ser un problema, ¿no? Ella pretendía que la suya fuera una alianza puramente política. Pero quizás. Vamos. Aceleró el paso, obligándola a seguirlo o quedarse atrás. Ya casi llegó. Frunció el ceño. ¿A dónde me llevas? Como dije, hay algo que quiero mostrarte. La condujo hacia las entrañas del castillo. Cuando se dio cuenta de a dónde los llevaba Aegon, ya habían llegado a las mazmorras. Ubicado cerca de las cuevas de Rocadragón, no pudo evitar preguntarse cuál era su propósito. Este espacio era inmenso. ¿Por qué colocar celdas allí en primer lugar? Casi cualquier dragón cabría en un espacio así, quizás incluso el propio Ancalagón. ¿Acaso los antiguos señores dragón habían quemado a sus enemigos aquí? Toma. Aegon sacó un manojo de llaves de su cinturón, metió una en la cerradura y abrió una puerta. Mi regalo para ti. Una tenue antorcha ardía en el interior, iluminando una gran losa de piedra. La condujo al interior. Y vio la cosa atada a la losa. Mátame. La entidad jadeante que había dentro apenas podía considerarse humana. Le faltaban ambas piernas, un brazo y, además, un ojo. Su hijo estaba plagado de heridas purulentas. Era enorme, alto y musculoso, aunque no necesariamente fuerte en estos días. El corazón le dio un vuelco. Era este quien ella creía que era. Aegon le soltó la mano y se hizo a un lado. Les presento a Ser Gregor Clegane. La montaña loca de Tywin Lannister, o lo que queda de él. La montaña era un desastre, pero él seguía vivo. Su ojo sano los miró, rosado e inyectado en sangre. No más, por favor. Su garganta se cerró. Este es el hombre que me partió el cráneo, mató a mi hermana y a mi madre. Aegon continuó con paso firme, hablando por encima de sus súplicas. Envolvió nuestros cuerpos en una capa roja y los arrojó ante Robert Baratheon y Tywin Lannister. El usurpador se rió de nosotros y nos mandó arrojar a un basurero. Tuve que arrastrarme para salir. Él presionó algo en sus palmas. Daenerys miró hacia abajo y se encontró sosteniendo un cuchillo malvado. Ella lo miró. ¿Por qué no has matado a esta bestia? Porque la muerte es una misericordia que no merece. Ella miró hacia otro lado. Piensa en esto como un regalo de bodas adelantado, de mi parte. Los labios de Aegon rozaron el lóbulo exterior de su oreja. Haz lo que deba hacerse. No dudes. No tengas piedad.
Una neblina roja cubrió su visión mientras contemplaba la criatura repugnante tendida ante ellos y pensaba en las oscuras acciones que había cometido. Recuerda, no le dio nada a nuestra familia. ¿Y qué les damos a nuestros enemigos? Fuego y sangre. Susurró. La sonrisa de Aegon rozaba la euforía. Dio una palmada. Esa es mi tía Tilde. La montaña gimió y jadeó pidiendo que se pusiera fin a su tormento. Por favor. Daenerys respiró profundamente, luego agarró el cuchillo en la mano. 3 pasos rápidos la impulsaron hacia adelante. Un brazo tembloroso se alzó. Gregor intentó decir algo, implorar una clemencia que no merecía. Daenerys no le mostró ninguna. Le clavó la puñalada en el estómago. Luego en la ingle. Lo que ahora parecía su pecho. Volvió a clavarla, deleitándose con el gemido que siguió. No fueron embestidas profundas, ni mucho menos, no lo suficiente para matarlo, sino para hacerlo sangrar. Este hombre, no, este monstruo, no merecía menos. La sangre le salpicó la cara. Otra puñalada. Los gritos llenaron la celda. Un regalo realmente bonito. Fin del vídeo. Díganme qué tal se les hace esta historia. En lo personal se me hace bastante buena. Llevo un rato siguiéndola y simplemente quise traerla al canal. Recuerden que esta historia no es mía. Y sé que se preguntarán por qué lo repite tantas veces. Bien, vamos a explicarlo. Las historias que subo, no todas son mías, simplemente busco historias que me gustan y busco que las historias que traigo tengan el apoyo que merecen, porque tengo un poco de escritor, y sé lo difícil que es que no te den créditos de la misma. Por eso es que lo repito con frecuencia, aunque pienso que muchos ya lo deducieron. Pero en fin, Lucifer fuera, y que tengan buen día, tarde o noche.